Vamos a recibir, ya tenemos listo entre nosotros a un aclamado y multilaureado periodista cubano radicado en Washington. Bienvenido, Mayeta. Gracias, Eliezer, por invitarme a tu programa y a todas las personas que ahora mismo te ven dentro y fuera de Cuba. Gracias, Giovanni. Un placer siempre. Oye, chico, ¿cómo has durado en Miami tú, eh? Yo pensé que ibas a estar allí unos días y que, como corresponde, venías de vecino de nosotros para acá, para Hialeah. Porque, No, en Miami no, en Washington, ¿eh? pero sí, pero es que has durado mucho allá. Pero ¿por qué te has quedado allá? Es que esta es la ciudad que me gusta. Vengo a una ciudad muy caliente que es Santiago de Cuba y me gusta más este clima de frío. Ah, mira, viene. ¿Y no te gusta un poquito de calentura? No, no, tanto calor no me gusta. Ah, bueno, ok. Entonces es muy frío Washington. Sí, y más hoy que estas lluvias están afectando a varios estados del país y Washington hoy está bajo lluvia. Bueno, abriguen a Biden, ¿eh? Abriguen a Biden. A ver si llega a noviembre. Lo dudo. Mayeta, sí, ya poniéndonos medio serio. Hay un caso muy jodido que es muestra del aumento de la delincuencia que se ha desatado en Cuba, donde estamos viendo crímenes que por lo menos nos contaban que no eran usuales. No había internet, no sabemos, pero decían que en Cuba los secuestros, las pandillas, los asaltos dentro de la... Vaya, que no era el diario vivir, ahora sí lo es. Y te pediría, si quieres, vemos el video con la denuncia y entonces nos cuentas un poco más. Sí, por supuesto. Primero el video y luego entonces le comento. Adelante, productor. De la empresa eléctrica en Santiago de Cuba, David Enrique Perdomo Álvarez, de 26 años, sufrió la mutilación de su mano derecha en un violento ataque perpetrado por un grupo de pandilleros en el reparto Abel Santa María, conocido como El Salao, según informó el periodista independiente Yosmani Mayeta Labrada a través de redes sociales. La brutal agresión tuvo lugar este fin de semana cuando Perdomo, tras finalizar su guardia laboral, decidió quedarse a tomar unas cervezas en un kiosco de la zona. Según relatos de dos hermanos del afectado, mientras se encontraba en el kiosco, alrededor de las 5:40 de la mañana, más de una decena de jóvenes pertenecientes a la pandilla conocida como 59 de Micro 3 lo siguieron, arrojaron piedras, le robaron la billetera y finalmente lo atacaron con machetes, resultando en la amputación de su mano. El hermano de la víctima, Dairon Perdomo, expresó su indignación señalando que la policía es consciente de la identidad de los agresores. A pesar de que David Enrique Perdomo está hospitalizado en el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas, por razones de seguridad, se ha decidido no asignarle una sala ni una cama específica. Perdomo, quien desempeñaba labores como liniero en la empresa eléctrica de Santiago de Cuba desde abril, era el principal proveedor económico de un niño de 3 años, a quien ahora no podrá sostener financieramente. El periodista Yasmeni Meira destacó que hay conocimiento previo de las acciones de esta pandilla por parte de las autoridades policiales, incluso mencionando que la madre de uno de los miembros de esta banda está casada con un policía del área. Además, hubo otro incidente previo con la misma banda que afectó a un hombre identificado como Diony, empleado de otro kiosco en la misma zona, aunque en este caso la víctima ya ha recibido el alta médica. No se han divulgado más detalles sobre el incidente hasta el momento, sumándose este caso a la creciente ola de violencia que ha impactado a la sociedad cubana en el último año. Yosmani Mayeta Labrada instó a las autoridades comunistas a tomar medidas contra esta escalada de violencia, que se ha intensificado en la región de Santiago de Cuba. Bueno, pues bien triste la situación. Un muchacho jovencito tú y con un niño. Cuéntame un poquito sobre este caso, por favor. Sí, yo me he mantenido en contacto con la familia, con los 3 hermanos varones. En el caso del joven que vieron tristemente lesionado, hace unos minutos me escribió, pero ya yo estaba preparándome para esta entrevista y con los otros 2 hermanos sí he tenido contacto más directo porque fueron los que me pudieron relatar todo este hecho. Eso sucedió hace 3 días, este lamentable suceso cuando David Enrique salía de su trabajo en el horario de la madrugada. Ya lo decía el reporte de América TV y muchas gracias por esta noticia que sacaron en sus redes sociales. Salía
trabajar. Era liniero de la empresa eléctrica de Santiago de Cuba. Según me cuenta su hermano, era un sueño para él ser liniero. Y se llegó a su reparto, que es el reparto Abel Santa María, conocido como el Salao, a las afueras de Santiago de Cuba, principalmente como yendo para lo que muchos que han ido a Santiago de Cuba, para las playas de Siboney, o para donde Fidel Castro en el asalto a Cuartel Moncada se refugió allí en la granjita Siboney. Este reparto queda antes de llegar a esta zona de Santiago de Cuba. Y este joven se quedó tomando alguna cerveza con un amigo de su barrio hasta que unos jóvenes conocidos ya y temidos en el área, como que tienen una banda que se hace nombrar la 59, salieron de un lugar muy conocido en este reparto que se llama El Recanto. Este antro de perdición es un lugar estatal, es como un ranchón en este reparto, y se dedican el régimen a vender bebidas alcohólicas y tal vez a también estos jóvenes consumir drogas, que para nadie es un secreto que Cuba y principalmente Santiago de Cuba es un lugar donde venden muchas drogas. Estos jóvenes salieron de ese lugar hacia el kiosco donde se encontraba este joven lesionado, este joven que lesionaron. Luego ellos agredieron primeramente al tal Diony, que era un trabajador de este kiosco, le tiraron por la cabeza con el machete, y Diony fue llevado hacia el hospital provincial, le tomaron una serie de puntos y al siguiente día fue dado de alta, pero estos delincuentes siguieron a este joven de 26 años junto a su amigo, le cayeron atrás y antes de llegar a su casa fue agredido brutalmente y le tiraron con el machete por el hombro. Ahí pueden ver una parte que está cubierta con la pijama del hospital, y también por la mano. Y ahí fue donde tristemente perdió la mano. Pero según me cuentan los familiares, que al buscar también la billetera que portaba este joven santiaguero, no se encuentra la billetera. O sea que aparte de la agresión que estos delincuentes de Santiago de Cuba le hicieron contra este joven, también lo asaltaron porque perdió su economía, lo que contaba en la billetera. Este joven que vive en el reparto El Salao de Santiago de Cuba es padre de un niño de 3 años y también el sustento, y ayudaba tanto a su padre como a su madre, que son personas ancianas. Y como pueden ver, son personas de un bajo nivel adquisitivo, no son personas de alto nivel económico, por lo ende este joven era el sustento no solo del niño de 3 años, sino de toda la familia. Muchas personas que... Dime. Sí. No, que me llama la atención, Mayeta. Toda la vida hubo en Cuba broncas, borrachera, y nos ponemos bravos porque le miraste las nalgas a mi mujer, y eso deriva en un conflicto de una bronca callejera. Pero no sé si a ti te da la impresión, igual que a mí en los últimos meses, en los últimos años, que todo se va organizando a nivel delincuencial, y ya yo creo que se puede hablar de crimen organizado, que ellos siempre dijeron en Cuba no hay crimen organizado. Bueno, ¿qué es el crimen organizado? Es ese que ya sus acciones no son la casualidad de un momento. Fulano dejó la moto allá afuera y pasó un ladroncillo. No. Estamos hablando de grupos con estructura, donde hay jefe de la pandilla, donde hay gente que mira, identifica a las víctimas, donde hay gente que ejecuta la violencia, donde asesinan a personas, las mutilan. Y esto incluso es multiprovincial. Porque ayer, bueno, lo hemos visto durante la semana en La Habana, están circulando audios tremendos, igual muchachitos dando machetazos, dando puñaladas. ¿Qué se dice allí? Porque fíjate que tú hablas de una temida pandilla, ya que tiene nombre, que tiene todo. ¿Cómo los cubanos ya estamos conviviendo con pandillas y con crimen organizado? Y de eso en la televisión cubana, nada, no se habla. Por supuesto. Fíjense que son tan organizados que la propia policía del reparto Abel Santa María o El Salao apoya o conoce a estos delincuentes. Ya lo decía en mi reporte anterior, muchas personas me lo decían, que hasta la madre de uno de estos pandilleros está con un policía de la propia área.
Es la esposa de uno de los policías. Y no es el único hecho que ha pasado en el reparto Abel Santa María. A diario suceden estos hechos. Ya el recanto, el lugar donde se reúnen ellos, ya está anunciando para este sábado nuevamente fiesta en este propio lugar donde ellos se reúnen, consumen sus bebidas alcohólicas, tal vez sus tipos de droga, para luego salir y agredir. También vecinos de la propia área atemorizados me han dicho que no quieren enviar a sus hijos a la escuela. Me comentaba una madre hoy, ya mi hijo entra a la secundaria básica DESI, que es conocida como la DESI en el reparto Abel Santa María en Microdó, y yo temo enviarlo a la secundaria. Yo prefiero, me dice la madre, un hijo bruto antes que muerto. Ella me dijo hoy, tristemente me dijo hoy eso, y también muchas personas me han comentado que todas estas delincuencias, todas estas pandillas, todas estas bandas se han acrecentado a raíz de cuando Lázaro Espósito, el secretario comunista del partido, el ex secretario comunista del partido de Santiago de Cuba, decide reorganizar y hacer nuevas viviendas en este reparto tras el paso del huracán Sandy por Santiago de Cuba. En este reparto hicieron muchas edificaciones, muchos edificios de apartamentos. Muchos son conocidos como los edificios ecuatorianos porque fueron lo que donó en aquel entonces Correa y fueron construidos en Santiago de Cuba. A esta zona del reparto El Salado en Santiago de Cuba fueron reasignadas muchas personas de diferentes barriadas marginales de Santiago de Cuba. San Pedrito, Chicharrones, Altamira, o sea, de casi todas las barriadas marginales sacaron a las personas de mayor precariedad y fueron reasentadas en este reparto Abel Santa María, y desde este mismo reparto han surgido estas bandas ya con diferentes personas que venían con sus males de diferentes barrios, pero para esta sola comunidad que es El Salado. Ya en muchos otros repartos de Santiago de Cuba, entre los propios delincuentes comentan que la delincuencia en el reparto Abel Santa María es mayor que en los otros repartos. O sea, bueno, los comunistas, como siempre, poniendo y quitando personas de los lugares de forma arbitraria. La gente no vive donde quiere vivir, sino donde la revolución te ubica. Ellos han desalojado cualquier cantidad de barrios desde el Escambray y fundaron por allá minas de matahambre, las microbrigadas aquellas y todo, y arman el desastre y después no saben cómo componerlo. Te agradezco, Mayeta, este reportaje. Y bueno, si luego hay unas nuevas actualizaciones o algo del tema, estamos muy pendientes porque estamos dando seguimiento en el programa al crimen organizado en Cuba, que empieza a organizarse cada vez mejor y que augura un futuro, si no se cae el comunismo, bien complicado. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliezer, por darme este espacio, y no quiero cerrar esta oportunidad que me has dado sin también de mencionar todos los crímenes que han sucedido desde diciembre hasta la actualidad, comenzando como el 3 de diciembre, un joven que se llamaba Damián Reyes Cordero, que tenía 19 años y fue asesinado en el reparto Portuondo de Santiago de Cuba. Su residencia permanente era en realidad en el reparto El Caney, y me mantengo en contacto con sus hermanos y tristemente están totalmente afectados. Hizo un mes, el día 3 del fallecimiento o del asesinato de este joven, y aún lloran por la muerte de este joven santiaguero. El 28 de diciembre, el joven de 16 años de Santiago de Cuba, el que en un bonche, en una fiesta, en un pum pum, como se conoce en Santiago de Cuba, fue arrebatada su vida. Su madre está conocida como Nena, está en prisión, fue sacada 2 horas, no la dejaron ir al cementerio para estar y despedir a su hijo. El padre de este joven de 16 años fue un señor que hace muchos años reporté que se suicidó tirándose de los edificios de 18 plantas de Santiago de Cuba en la avenida Garzón. Así que era una familia completamente disfuncional, y tristemente pudimos ver el reporte del hijo asesinado. En Santiago de Cuba también ese mismo día, un joven en el reparto Martí, otro de los barrios más calientes. Allí mismo está también la Conga Los Hoyos. Saben que tanto arrastra ese sonido
que arrastra mucho a miles de personas, pero también arrastra la violencia. Y un joven conocido como Eliochi Odara también fue asesinado. Muchos familiares dicen que cerca de su casa, no se encontraba en una fiesta como anteriormente se había dicho, pero las versiones son diferentes, pero tristemente este joven fue asesinado. También el joven desaparecido en las playas de Santiago de Cuba, el francés, que ya las autoridades, principalmente el jefe de la Cruz Roja en Santiago de Cuba, le dio a la familia como triste que este joven no iba a aparecer. Y así se ha reportado, aún no ha aparecido el cuerpo de este joven de Santiago de Cuba. Yorelki Bolaño Fernández. El joven fallecido. Mira a ver si es este, porque hay un joven aquí que me lo reportan desaparecido también. A ver. No, ese no es el joven de la playa del francés. El joven más desaparecido entonces. Por supuesto. Creo que este joven del occidente, el joven de la playa francés, se llama David Castro y la esposa está embarazada y esperando aún que puedan encontrar el cuerpo o con vida o no del esposo. El joven que el día primero en Santiago de Cuba murió ahogado en el malecón de Santiago de Cuba, Juniel Laverdecia Wilson, que imitaba a Michael Jackson, y aún así frente a los colegas que andaban con él, no fueron capaces de rescatarlo y tristemente tuve que lamentar esta pérdida de este joven santiaguero y ahora con este hecho de David Enrique Perdomo Álvarez, donde fue mutilado una parte de su cuerpo por esta banda delincuente en Santiago de Cuba. Triste la ola de delincuencia y violencia que está pasando en Santiago de Cuba y en toda Cuba, y triste también que el régimen aún no reconozca estos lamentables hechos de sangre. Gracias, Mayeta. Visto así, porque aquí uno se acostumbra ya todos los días. Murieron 3, murieron 4, murieron 3, murieron 4, cuando los ves así todos juntos. Y eso que tú estás hablando sobre todo de Santiago. Si le sumamos a eso todos los asesinatos a mujeres, que, óyeme, récord 100 y pico en el 2023. Una cosa que pasó de 20 y pico a 30 y pico, a 40 y pico, a 100 y pico. Entonces, eso sumado a la falta de medicinas y de todo, te dan una puñalada y no hay con qué operarte. A la falta de alimento, a esa violencia que se vive en la guagua, en la cola, en todos lados, es una olla de presión. Y lo más triste es que el cubano está explotando contra el de al lado, contra el otro cubano que padece del mismo mal y los mismos abusos. Si el pueblo entero utilizara esa fuerza, esa indignación, esa energía para liberarse del comunismo, ven, mañana Cuba fuera otra. Vamos a ver qué pasa. Gracias, hermano. Muchas gracias a ti, Eliezer, y ya pueden siempre pinchar ahí mi página y ver todo lo que acontece, principalmente en Santiago de Cuba, que es el lugar donde nací y donde tengo esa mayor fuente de información. Y gracias a las personas que me siguen y han compartido todas mis noticias, principalmente esta reciente, donde toda la familia de este joven lesionado en Santiago de Cuba están completamente agradecidos. Gracias, muchachón. Nos vemos entonces. Qué buena persona, Mayeta. Mayeta es un tipo estelar. Estelar. Yo con este fracasado en traerlo para acá, para Miami. Mira que yo mudo gente para acá. Pero qué va, le gusta Washington de verdad. Aramis Brito, el animal de animales, el mejor contador de la Florida. Nos dona ahí $1,999. Te queremos, Aramis. Lobby Yus. Me gustaría recordarte que estamos trabajando con la farmacia Camaliche. Gracias, Camaliche. Qué buen negocio, qué buen local. Gracias por lo que hacen por nuestra comunidad. Que yo en persona he sufrido muchísimo, que me dice a veces, bueno, mi abuelo lo operaron, un seno le quitaron y todo, y hacía falta la sutura, bueno, tú sabes cómo está Cuba y Chatalco. Y a veces, sobre todo cuestiones de medicina, etcétera, pues uno se ve en la necesidad de ayudar a la familia con esto. Yo no le mando dinero por un hotel. Ahora, cuando es una cuestión de salud, tengo que intervenir en eso y lo hago además con mucho gusto. Me dieron el cuerpazo este que tengo y cuando hay que ayudar con medicamentos lo hago. Y he dado zapatos en los lugares, no, esto aquí no se puede, no, esto allá no, pero esto no, no, por aquí no aceptamos la receta de Cuba. Llegas a Camaliche y se acabó el problema. Perfecto.
Eso aquí, papá, mírame más, pero este es mejor todavía, mira, pero dale esta vitamina, que esta no es esto es lo que tienen los viejos derechos, ra. Todo resuelto en un solo viaje bajo un mismo techo con una sonrisa. Esta muchacha es divina. Ahí está, 7, 6, 8, mira el teléfono ahí. Y dile que vas de parte nuestra para que tú veas lo que es café, te van a colar y todo. Con su gordito lo más seguro. Venga. Bueno, seguimos entonces con lo que está pasando, señores, en la República de Cuba. Como les decía, hay un joven de Madruga, de la provincia de Mayabeque, que está desaparecido. Desde desde las 11 de la noche del pasado 7, o sea, lleva como 3 o 4 días hoy, ¿no? Desaparecido. Jorgelwis Bolaños Fernández salió de Madruga en su carro y tiene un móvil apagado y no se ha vuelto a saber de él ni se ha comunicado con sus familiares. Toda la familia está desesperada. Si usted lo ve en algún lugar, por favor, si podemos poner la foto. Este es el muchacho y ahí estaba el carro que él tiene. Esto, cuando él sale en un carro o en una moto, actualmente en Cuba, esto complica la tesis, ¿no? ¿Por qué? Porque los almendrones y las motos se han convertido en un blanco favorito de los delincuentes pues presumen, ¿no? Que la persona que anda boteando, que anda tirando pasajes o alquilando el carro, presumen que tenga dinero. A veces lo que trae arriba son 3 pesetas y le quitan hasta la vida. Dios quiera que aparezca el muchacho sano y salvo. Cuando tú creías que ya las noticias no podían ser peores y tú dices, bueno, ¿hasta cuándo? Ya, dame una buena. La crisis parece agudizarse. Parece no. ¿Para qué te voy a decir parece? Se agudiza la crisis y se convierte Cuba en un polvorín que ya está explotando, pero hacia el costado, no hacia arriba. Es lo que te digo. Hay mucha gente que dice, no, pero en Cuba va a haber violencia. No, ya en Cuba hay violencia. Y mueren personas todos los días producto de la violencia. Pero la violencia que engendra la miseria, la desesperación, el abuso, la represión, esa violencia se está ejerciendo, repito, contra otros cubanos. El día que todo eso se transforme, yo no soy de los que llamo a la violencia, yo soy de los que llamo a la resistencia, a la determinación, a la decisión concreta y profunda de no más comunismo, de estar en la calle 1, 2, 3, 4 días, una semana, lo que haga falta, hasta que se caiga la dictadura. La violencia la está poniendo el comunismo, con sus estúpidas leyes, con su vicio y su obsesión de poder, con mantenerse allí a costa de todo. Están engendrando, están alimentando la violencia.